Yo he preparado un pequeño mensaje que he titulado María, porque María, como Madre de Jesús, María como Madre de Jesús, no como Madre de Dios, sino como Madre de Jesús, ella representa esta mujer que a través de ella vino la salvación al mundo, que se podría decir que la podíamos comparar con el pueblo de Israel, porque a través de Israel llegó el Mesías y llegó la salvación a este mundo. Hemos leído en Lucas la oración que hizo María cuando el Espíritu Santo le nombró de que se iba a quedar embarazada, se quedó embarazada y fue a visitar a su prima, ahora me he quedado... Su prima. Su prima, fue a visitar Elizabeth. a Elizabeth, muy bien, a su prima. Sí. Visita a Elizabeth. Y fue a visitar a su prima y estuvo con ella unos meses, se quedó con ella 3 meses. Y antes realizó esta oración que hemos leído hace un momento. Desde Génesis capítulo 3 y versículo 15, si lo quieres buscar, Maribí. Sí, Génesis 3, 15. sí. Que es un versículo que todos conocemos muy bien, porque ¿sí? Génesis 3, ¿Y qué? 3:15. Hay mucho polen, estamos en primavera y estamos todos Me estás dando con tantas flores aquí dentro, estamos todos con alergias y con tos y con todo. Ay, ¿Ya está? ¿Ya lo tienes? Muy bien. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Eso le dice Dios a la serpiente después de haber tentado a la mujer y la mujer haber caído en pecado. Entre tu simiente, entre la simiente de la mujer y la simiente tuya, esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Desde el primer momento que el hombre cayó en pecado y se separó de Dios, Dios preparó una salvación, ya mucho antes. Pero en este versículo se nos presenta esta salvación a la humanidad a través del vientre de una mujer. Y este fruto que iba a nacer del vientre de una mujer no era un fruto cualquiera, porque no podía ser un ser que estuviera contaminado por el pecado de Adán y de Eva, sino que tenía que ser un ser de que no tuviera pecado, y así cuando él se ofreciera como sacrificio, Dios lo pudiera aceptar, porque sin pecado se hizo pecado a consecuencia nuestra. Y leemos en Isaías capítulo 7 y versículo 14. Como Isaías nos explica que Dios mismo dará una señal a la humanidad para redimir a este ser caído en que todos estamos dentro de este Adán. Isaías 7:14, ¿lo tienes? Isaías 7:14. Y dice así: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre, Emmanuel. Esta señal que le llegaría al pueblo de Israel
en que una mujer, siendo virgen, iba a quedarse embarazada, algo que es totalmente inaudito, porque si se queda embarazada ya no es virgen. Pero aquí Dios estaba explicando a la humanidad que esta salvación que Él prometió en Génesis 3:15 era sobrenatural, que el mismo Dios sería el que haría la obra en una virgen para que esta virgen concibiera. Y algo similar pasó con el pueblo de Israel. Mirad, vamos a leer en Apocalipsis, capítulo 12 y versículo 1. Apareció en el cielo una gran señal. ¿Veis? La misma señal de que Dios le había dado al pueblo de Israel a través de una virgen. Aquí Dios vuelve a dar otra señal. Una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Como la Biblia no es de interpretación propia, sino que la Biblia se explica por ella misma, no podemos decir que esta mujer fuera ni la Virgen María, ni una mujer cualquiera, sino que buscamos en Génesis 37:9, y José, ¿os acordáis de José, el pequeñito de Jacob, que fue vendido por sus hermanos? Antes de ser vendido por sus hermanos, José tuvo un sueño que compartió con sus hermanos y con sus padres. Génesis 37 y versículo 9. Soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí, he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna, ¿lo veis? El sol y la luna que hemos visto aquí con la mujer, y 11 estrellas se inclinaban hacia mí. En el versículo posterior, su padre explica claramente quién es esta mujer, quién es el sol y quién son las 11 estrellas. Y le contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que has soñado? ¿Acaso vendremos, ahora explica quién son, yo y tu madre y tus hermanos, a postrarnos en tierra delante de ti? Y así fue. ¿Y quién fue? Y así fue, papá, sí que es verdad. ¿Y quién fue Jacob y sus hermanos? Sino la fundación del pueblo de Israel. Entonces vemos que esta mujer de Apocalipsis apareció una señal en el cielo, una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. La corona es las 12 tribus del pueblo de Israel. Y el versículo 5 de este capítulo 12 de Apocalipsis, porque a Génesis solo hemos ido para explicar quién es, nos dice que ella dio a luz a un hijo varón y que regirá con barra de hierro a todas las naciones. Y su hijo, 12:5, Apocalipsis 12:5. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Lo tienes? Apocalipsis 12:5. Y aquí, tanto este versículo se puede tratar de María como del pueblo de Israel, dándonos a entender que María y el pueblo de Israel, cuando concibió al Mesías, estaban en la misma condición. ¿Y qué condición tenía María cuando concibió al Mesías? Porque María, ha dicho a mi madre claramente, que era una chica humilde, era una chica que no era soberbia, que tenía un corazón recto delante de Dios, era temerosa de Dios, obedecía a Dios. Pero sin embargo, esta mujer sencilla, también lo fue el pueblo de Israel, que de dónde surge el pueblo de Israel, sino de la arena, del polvo del desierto. No es una ciudad o
o un país ostentoso como Babilonia, sus enemigos, o como los asirios o como los egipcios, sino que ellos nacieron del pueblo de una forma humilde. Y la señal que vino sobre ella, también vino esta señal sobre el pueblo de Israel. Igual que María concibió a Jesucristo, también el pueblo de Israel concibió una nación en aquel desierto. Y estaban preparados para entrar a la tierra prometida. Lo mismo, el mismo ejemplo. María dio a luz a un Salvador, al Rey, al Hijo de Dios. Israel concibió en un día su nación, el 14 de mayo de 1948. ¿Lo vemos? ¿Cómo se puede comparar este versículo tanto a María como al pueblo de Israel? Pero María, que era la madre de Jesucristo, que el Espíritu Santo hizo un milagro grandísimo en sus entrañas, que llevó el fruto de Jesucristo, no entendió quién era Jesús todavía. Lucas, capítulo 2 y versículo 19. Para todos los que santifican a María y la ponen como diosa, resulta que María no entendió lo que ella, con ella se estaba haciendo y lo que estaba naciendo a este mundo. Dice el versículo 2 y capítulo 2 y 19 de Lucas, pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Todavía ella no tenía la fe de que este hijo que iba a nacer sería el Salvador del mundo. Todavía quizá estaban esperando a ese Mesías guerrero, a ese Mesías salvador del pueblo de Israel y no al Redentor del mundo. ¿Lo entendemos esto? ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? ¿No es lo mismo? Jesús a lo suyo vino y ¿qué pasó? Que los suyos no le recibieron. Porque no entendieron que aquel Jesús, igual que María, era el Redentor. Pero todo esto pasó porque Jesús, hay una frase que repite muchas veces cuando él habla, es necesario que pase. Porque era necesario de que los ojos, tanto de María como de sus discípulos, como los de sus hermanos, Jacobo, que no creían en él, como los del pueblo de Israel, estuviesen velados, para que Jesús llegara a hacer su sacrificio en la cruz. Segunda de Corintios, capítulo 3. Pablo lo expresa claramente lo que yo quiero dar a entender ahora enseguida. ¿Lo tienes? Corintios 3, ¿no? Versículo 13. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Porque cuando él estaba recibiendo las leyes en el monte Sinaí, cuando él bajó, su rostro resplandecía. Y entonces tuvo que ponerse un velo porque el pueblo de Israel tenía miedo. Pero el entendimiento de ellos, y está hablando, ellos, se podría poner a María, se podía poner a los a los hermanos de Jesús, se podía poner a los discípulos, se puede poner al pueblo de Israel, pero el entendimiento de ellos se embotó, o sea, lo tenían nublado, no entendían nada. Por eso María dice que ella lo guardaba en su corazón y meditaba porque no lo entendía todo aquello. Porque hasta el día de hoy, y ahora Pablo está hablando de nuestro presente, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. ¿Y cuándo se quitó el velo?
Sí. cuando Cristo murió en la Sí, cruz, sí. cuando Cristo entregó su vida y cuando el velo del templo, como dice Mateo, se rasgó de arriba abajo, dando a entender que a partir de ahí empieza el nuevo pacto, el pacto de la gracia, el pacto de la sangre divina. ¿Qué pasó después? Lo que dice aquí en el versículo 16. 16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. ¿Qué le pasó a María? En aquella cruz ella miraba a su hijo morir, Ya. no al Hijo de Dios, no a este ser divino prometido por el Padre en Génesis 3:15 que hemos leído, que luego Isaías nos dice que nacería de una virgen. Ella veía a su hijo amado muriendo en una cruz, sin entender todavía la obra que estaba por hacer. Pero solo unos días después, esta misma María estaba orando con los discípulos en Hechos de los Apóstoles, todos juntos, contentos, porque Cristo había resucitado y esperaban la promesa del Espíritu Santo. Y ahora, una vez habían creído, el velo se les quitó. Y eso es lo que pasa hoy en día a todos aquellos que no quieren creer en Jesús, que tienen un velo delante. No pueden ver. Tú les dices, es que un Salvador vino al mundo y no lo entienden. No lo llegan a comprender porque tienen un velo. Y este velo solo se quita por fe, a través de creer en Jesús. ¿Qué hemos dicho? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. No es ver para creer, sino es creer para ver. Tomás, le dijo Jesús, bienaventurados los que creen y no verán. Hablando de nosotros. Nosotros somos bienaventurados. Y Tomás estaba delante de Jesús. Los que creerán sin ver. Porque esto es la fe. Y eso es lo que le pasó a María, que llevó a Jesús en su vientre. Esta preciosa mujer, que todos cuando lleguemos al cielo iremos a conocerla, porque tenemos que ir a conocerla, Amén. como iremos a conocer a Moisés, como Claro, iremos a sí. conocer a Adán, como iremos a conocer a Isaías, a Abraham, también iremos a conocer a María, porque fue una gran mujer, porque Dios eligió a una, no te eligió ni a ti, ni a mí, ni a ti, ni al otro, a nadie, a ella, solo a ella. Una mujer muy especial para Dios. Sí. No para ser intercesora, sino para ser la portadora de la salvación que viene al mundo. Nada bien. más. Muy bien. Esa es María, una gran mujer. Y esa mujer oró en la oración que ha leído mi madre y que hemos leído en el primer momento, yo, bienaventurado o gracias al Dios de mi salvación. Porque ella necesitaba ser salvada igual que todos nosotros. Por este Jesús, que ella no entendió quién era hasta que resucitó, como todos los discípulos, que luego se les abrieron los ojos, y como nosotros mismos, que se nos han abierto los ojos, porque ya Jesús resucitó y está vivo. Así que, muchas gracias a María, muchas gracias a todas las mamás que nos habéis llevado dentro, y que dice Pablo, en Primera de Timoteo, a ver si me acuerdo bien, Primera de Timoteo, capítulo 3. Primera de Timoteo, porque lo dice de una forma muy bonita y se tiene que explicar para que se entienda. Capítulo 2 y versículo 15. Estas mamás tan preciosas que nos han llevado dentro, dice que se salvarán engendrando hijos. No quiere decir que las mamás que son estériles se van al infierno y las que tienen 3 hijos se van al cielo. No está diciendo esto Pablo. Hay que entender bien la Biblia. Aquí Pablo está diciendo que las mamás, cuando engendran a un hijo y son cristianas, aquí está la segunda parte del versículo, si permanece en fe
amor y santificación con modestia. Esto es, digámoslo así, la doctrina cristiana en que una madre enseña a su hijo. Esto es engendrar hijos. Y las madres cristianas no es que se salven engendrando hijos, sino que salvan al hijo mostrándole la verdad de la Biblia, la verdad del Evangelio, la fe, el amor y la santificación, sin la cual nadie verá al Señor. ¿No es? Como lo dice el apóstol Pablo. Así que muchas gracias a las mamás, muchas gracias a María. Cuando llegaremos te veremos. Sé que no nos escuchas porque no nos puedes escuchar, pero cuando llegaremos te veremos. Muchas gracias a todas las mamás. Y antes de acabar tomaremos la Santa Cena. Y tú misma pues haces una oración por la Santa Cena. Amén. Sí, tú misma. ¿O quieres tomar y bien? Es lo mismo, la Santa Cena. Ya la Santa Cena está ahí, ¿lo ves? Sí, Padre, de nuevo te damos las gracias, Señor. Estamos muy agradecidos, Señor, por esa salvación tan grande, Señor. Por ese amor que tu Hijo dio, Señor, por nosotros, derramándolo en la cruz, Señor, esa sangre preciosa. Y como dice tu Hijo amado, cuando hagamos estas cosas, participemos en el pan que representa su carne y el vino que representa su sangre. Lo recordemos a Él, lo que Él pasó en ese momento en la cruz, por amor a nosotros. Gracias, Señor, gracias por todo. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén. Yo lo repartiré, ¿vale? Sí. Hoy soy muy trabajadora. Amén. Bueno, ya visteis que ya puse que había Santa Cena. Un poquito de pan y un poquito de vino. Simplemente para recordar lo que dijo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo dio, lo partió y dijo, sí, pero déjate, es igual, estoy leyendo. Lo partió y dijo, Gracias. tomad, comed. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Que por mi cuerpo es partido. Imaginaros cómo tenía que estar María viendo a su hijo lo que estaba sufriendo en la cruz. Os lo podéis imaginar. Pues imaginároslo, ¿me entendéis? Lo que Cristo ha sufrido para que nosotros hoy tengamos vida y vida eterna, vida en abundancia. ¿Comamos, hermanos? Haced esto en memoria de mí. Y asimismo, también tomó la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es la copa del nuevo pacto en mi sangre. El nuevo pacto es lo que hemos dicho cuando se rasgó el velo, cuando Jesús vertió hasta la última gota de sangre y donde solo a través de Jesús podemos llegar a Dios. Solo a través de Él podemos encontrar salvación. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Amén. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Bueno, muy bien, hermanos. ¿Contentos? ¿Las madres cómo están de contentas? Uy, mira, aquí trabajadora contentísima. ¿Cómo están las madres de contentas? Con un ramito de flores.
Lástima que no... Y un besito precioso. Y un besito, muy bien. Lástima que las que estáis allí tan lejos no podéis recibir estas flores en persona. Nos veremos en el Pero cielo. bueno, sí que es verdad. En el cielo nos veremos y allí se lo podremos dar. Claro. Bueno, el Señor nos dará de todo y una maravilla para todos. ¿Hacemos una oración final? Gracias, Padre. Gracias por este culto que hemos tenido, Señor. Gracias. Gracias otra vez por las mamás. Porque tú preparaste esos vientres para que nosotros viniésemos al mundo. Porque sin ellas, ¿dónde estaríamos nosotros? No podríamos estar aquí. Pero tú preparaste sus corazones, tú preparaste sus vientres, tú preparaste su espíritu, su alma, para que nosotros estuviéramos aquí. Ellas son las portadoras de la vida. Te damos gracias por ellas. Y Padre, te pedimos por todos nuestros familiares y todos aquellos que todavía tienen este velo, igual que tuvo María, pero que cuando creyó en ti, entonces se le cayó. Así, Señor, te pedimos por nuestros familiares que todavía tienen este velo en los ojos, de que no quieren reconocer de que tú viniste al mundo para darnos vida, Padre. Así que, Señor, te pedimos que se les caiga este velo y que puedan entender y que puedan ver de que tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro Dios, tú eres el único, el verdadero, el que está vivo, el que está en nuestros corazones. Padre, gracias por todo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Un segundo, Amén. un segundo. Amén. ¿Qué quiere? ¡Trut! ¡Que nos vamos! Si el Señor no viene antes, nos vemos Falta algo. ¿Hay el- preguntas? No tengo nada. Nos vemos el miércoles a las 7 de la tarde, hermanos. Es tiempo de ofrenda. La obra de Dios se sostiene mediante su palabra y las ofrendas de toda la congregación. Desde aquí, la congregación Camino, Verdad y Vida, ayudamos a una misionera en África, predicamos por las redes sociales, enseñamos la palabra en nuestro seminario Camino, Verdad y Vida y nos congregamos en la iglesia que tenemos en la ciudad de Tortosa. Hermanos, cuando tú ofrendas, ayudas a la obra del Señor para poder predicar y así cumplir su gran mandamiento. Id y predicad a las naciones y haced discípulos y enseñarles lo que yo os he enseñado. Gracias por vuestra ofrenda. Aquí os dejo los enlaces y cómo poder realizarla. Que el Señor bendiga mucho vuestras vidas.